Colectivo bastante amplio de gente joven. Yo entonces, ese año, el 73, pues tendría 28 o 29 años y bueno, creo que hicimos cosas importantes, entre ellas, desde luego, convertir Torrero en un referente de la vanguardia de la lucha de los barrios contra la especulación. A todos y a todas, vamos a comenzar a la inauguración del Parque Emilio Lacambra. Son malos días de inaugurar porque se nos ha juntado una cosa que tenía que ser útil y festiva, como la inauguración de este parque, con el genocidio de Palestina. Pero bueno, estaba ya acordado y hay que hacerlo. Lo primero que hay que dar las gracias es a Pilar, Adriana, que son la pareja y la hija de Emilio, y a Nicoleta. Nicoleta fue un pilar fundamental, sobre todo tras el fallecimiento de José Mari, llevando el restaurante Casa Emilio. Entonces hay que agradecerles a las tres que hayan venido. Bien. Hay varios motivos por el que este parque se llama Emilio Lacambra. Voy a hablar de algunos. Lo primero, era vecino de Torrero. Se oye poco. Hay varios motivos por el que tenemos que darle nombre a este parque con el nombre de Emilio Lacambra Manzano. Uno de ellos era porque era vecino de este barrio, de Torrero. Otro de ellos es porque perteneció a la Asociación de Vecinos desde el año 73 hasta el fallecimiento suyo. De hecho, participó hasta los últimos días en la elaboración del 50 aniversario de la Asociación de Vecinos. Otro de los motivos es el agitador cultural que vivió este barrio. Aquí en este barrio ha actuado Carbonell, La Bordeta, Víctor Manuel. Víctor Manuel venía a este barrio y cuando venía a Zaragoza decía que dormía en Torrero, en casa de Emilio Lacambra. Que no dormía en un hotel, dormía aquí, en casa de Emilio Lacambra. Es de lo que presumía Víctor Manuel. Fue un agitador cultural ya que trasciende lo que es el barrio de Torrero, porque en Zaragoza, ciudad, lo que era el restaurante que empezó como una casa de comidas y aquello fue un lugar de libertad terrible. Yo siempre tengo una anécdota de Casa Emilio. En Casa Emilio tú entrabas, abrías la puerta y olía a comida casera, pero a continuación respirabas el aire y respirabas libertad. En todos los salones, tanto nada más entrar, donde estaba, por cierto, la llave que se le concedió de la República Independiente de Torrero y de la que tan orgulloso estaba. Podías subir arriba a los comedores, exactamente lo mismo, y subías al otro comedor que se llamaba José Antonio Lorberta y exactamente lo mismo. Él, por supuesto, fue militante del Partido Comunista y nunca lo negó desde el año 65, desde aquellos tiempos oscuros, con algún interviniente que vamos a tener más, hasta que falleció. Entonces, todo ese aire de libertades y toda la cultura que llegó a traer a Casa Emilio son motivos más que suficientes para que este parque lleve su nombre. Ya no quiero extenderme más porque tenemos cuatro intervenciones, porque Margarita Barbachano también va a estar. Voy a presentar a los intervinientes. Primero intervendrá Pepe Melero. Pepe Melero, cliente habitual de Casa Emilio, amigo de él y sufridor zaragocista. Luego intervendrá Adolfo Burriel, amigo suyo desde aquellos tiempos oscuros de la clandestinidad,
donde luchaban por las libertades para que tengamos lo que tenemos hoy, que eso se valora muy poco ahora mismo. Seguirá Alberto Cubero, que fue secretario general del Partido Comunista de Aragón, el concejal de CEC, y Emilio era un consultor suyo, me imagino que lo contará luego, que era un consultor habitual suyo, con el que debatí, con el que también se enfadaba, y terminaremos con otra vecina de este barrio que se llama Margarita Barbachano, que la tenemos aquí, que es escritora y activista. Nada más, nada menos, le damos la palabra a Pepe Melero y muchas gracias a todos y a todas por venir. Es tiempo de emocionarse, echar alguna lágrima, que tampoco está de manera y soltar, porque yo creo que Emilio se lo merecía. Gracias a todas y a todos. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar aquí con tanta gente buena en Torrero. Emilio fue un hombre bueno, machadianamente bueno. Cuando murió la Borbeta, nos enteramos por Emilio de que el abuelo le mandaba a su restaurante a algunos transeúntes y a algunas personas desfavorecidas para que les diera de comer. José Antonio le dijo, los mando a tu casa de mi parte, dales de comer y yo te pagaré la comida. Emilio solo le puso una condición: tú pagarás solo la mitad del menú porque la otra mitad la pagaré yo. Eran gente buena, de buenos sentimientos, bachadianamente buenos. Emilio trató siempre a sus empleados, si no que me desmienta Nicoleta, como si fueran de la familia. Pascual primero, José Mari, al que tanto quisimos y cuya muerte le dejó a Emilio noqueado, porque lo quería como un hijo, Alberto, Nicoleta al final, a todos quería y todos le querían. Casa Emilio era mucho más que un negocio, era una gran familia. Emilio era generoso y desprendido, nunca se movió por dinero, nunca le interesó el dinero, más allá de tener el suficiente para poder mantener su negocio, pagar a sus empleados y llevar una vida digna y austera, como hacen las gentes de izquierdas. Emilio tuvo siempre una gran vocación intelectual y eso le hacía especial y distinto. Hizo mucho teatro, con Mariano Cariñena, con Juan Antonio Orbigón, con David Jiménez, al que acabo de ver por ahí, y fue un gran lector, suscriptor del Rolde, de Xordica. Estaba educado en la tradición de que la clase trabajadora tiene que formarse, tiene que leer y tiene que estudiar mucho para estar siempre preparada para hacer frente a las injusticias, para luchar contra ellas y para ser respetada por todos. Cuantos más libros, más libres. Emilio fue siempre un hombre comprometido, también con sus compañeros de profesión, y por eso fue socio, fundador y presidente de Oreca. No sé si habrá otro caso en el mundo de un militante comunista puesto al frente de una organización empresarial. Esto refleja el gran prestigio que Emilio tenía en todos los ámbitos sociales y que le llevará a ser nombrado hijo predilecto de Zaragoza en 2011. Su apoyo y colaboración también, por ejemplo, fueron muy importantes para la creación de la Escuela de Hostelería de Miralbueno. Emilio fue un hombre resistente. Durante años, una promotora inmobiliaria trató de desalojarlo para reformar todo el edificio. Emilio La Cámara nunca vendió y sufrió por ello un acoso, un vergonzoso acoso inmobiliario, intolerable acoso inmobiliario. Le metían de todo para intentar echarlo de allí. Pero él resistió y mantuvo su restaurante abierto hasta su muerte. Emilio vivió en Torrero. Torrero fue siempre su barrio y se sentía orgulloso de vivir en él. Estuvo desde sus inicios en 1973 en la Asociación Vecinal Montes de Torrero, Venecia, y fue vocal de cultura durante los años siguientes, organizando, lo ha dicho nuestro presentador, junto con otros colectivos, las fiestas del barrio, y aquí vinieron por él, Quintín Cabrera, y Amancio Prada, y Víctor Manuel Belén, y Elisa Serna, y Manuel Gerena, y tantos otros. Emilio fue un hombre de izquierdas, no hace falta decirlo aquí. Fue un comunista leal, tanto cuando ser comunista estaba muy de moda como cuando dejó de estarlo. Fue un hombre fiel a sus principios, un comunista fiel a sus principios y convicciones, insobornable. Uno de los de antes, de los que daban mucho. Él, por ejemplo, hasta aceptó
ser candidato al Senado por Izquierda Unida en aquella candidatura con Javier Delgado y con José Manuel Falcón, por ejemplo, ¿no? Y de los que no pedía nada a cambio, daba y no pedía nada a cambio. Pero a la vez supo siempre no ser sectario y tener amigos en todos los ámbitos. En los de su partido, por supuesto, Vicente Cascarra, nuestro querido Adolfo Gurriel y tantos otros, pero también fue muy amigo de otros que nunca fuimos comunistas, de José Carlos Mainer, un compañero suyo de clase de los Escolapios, de Eloy Fernández Clemente, de Emilio Gastón y, por supuesto, de José Antonio de la Bordeta. Han sido centenares las noches que hemos cenado en su casa. Subía, después de cenar, a tomar café y a beberse alguna copa con nosotros. Emilio sabía que con José Antonio, con Eloy, con muchos de sus amigos más jóvenes, algunos de los cuales están hoy aquí, Ismael Grasa, Rodolfo Notimol, Mari Burges, había muchas más cosas que le unían de las que le separaban. Y por eso nada impidió que nos quisiéramos fraternalmente y jamás saltó una chispa en nuestras conversaciones. Porque Emilio era un amigo más. Esos momentos después de la cena fueron mágicos siempre por su bonomía, por su sentido de la tolerancia, por su generosidad y por su ternura. Emilio fue también Casa Emilio. Desde los años 70, lo ha contado muy bien Antón Castro, Casa Emilio fue el lugar donde se reunían gentes muy dispares de todas las disciplinas sociales y culturales. El mundo del teatro, de la canción de autor, de la canción tradicional aragonesa, de la literatura, de la pintura, del cine. Emilio, por cierto, hizo cine, hizo varias películas, por ejemplo El Requiem por un campesino español o Tata Mía con Borau, en cuyo rodaje estuve con él en Riglos. Por su casa pasó media Zaragoza y prácticamente toda la intelectualidad española del último medio siglo. Todo el mundo que venía a Zaragoza recalaba en Casa Emilio, desde Berlanga, Ales de la Iglesia, Maribel Verdú, Ana Belén, hasta Rafael Alberti, Los Trueba, Paco Ibáñez o Miguel Ríos. La lista sería interminable. Casa Emilio, además de restaurante, fue el escenario de muchas actividades, entre ellas, por ejemplo, el programa Café con Pólvora de Radio Zaragoza, dirigido por Plácido Serrano, otro de sus grandes amigos que debería estar aquí hablando en lugar de hablar yo, porque él se lo merece más que nadie, con quien colaboró en múltiples proyectos, de las cenas de Andalán, de presentaciones de libros como aquella inolvidable de Discoteque de Félix Romeo, de fiestas y jaranas interminables, de actuaciones como las de la Ronda de Voltaña y de homenajes a numerosos amigos de Emilio, como el que le tributó Antón Castro. Allí se reunían muchos amigos de Emilio para celebrar cada 14 de abril el Día de la República. Y Jesús Lacasa, en un texto precioso que escribió en el periódico Aragón, al escribir sobre Emilio, recordó que, entrecomillados, abro comillas, en un tiempo en el que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, como decía Gramsci, Casa Emilio fue el lugar de encuentro de las juntas y plataformas, de las juntas políticas y sociales que en rigurosa clandestinidad bregaban por alumbrar una nueva democracia para España. Luis Alegre lo definió como el apóstol de la cultura, la amistad y la alegría de vivir. Y con eso deberíamos quedarnos. Un hombre que defendió la cultura, la amistad, la alegría de vivir, que defendió los ideales de igualdad y de libertad y que hizo todo lo posible por dejarnos un mundo mejor. Muchas gracias. Bueno, y qué complicadamente sencillo es hablar de Emilio Lacambra. Sencillo porque para hacerle elogios bastaba haber estado con él y haberle conocido. Y complicado porque por mucho que repasemos sus quehaceres, por mucho que repasemos su vida, por mucho que repasemos sus caminos, siempre vamos a encontrarnos sin terminar el recorrido. Sí, ahora me oís mejor. Digo que siempre, por mucho que hablemos, por mucho que recordemos todo el camino que recorrió, y fue muy largo y fue mucho, siempre nos quedaremos a mitad de ese camino. Emilio Lacambra, efectivamente, como ha dicho Pepe hace un momento, hizo de la amistad una de las virtudes que le mantuvieron siempre y que siempre estuvieron con él. Amistad que iba mucho más allá de sus propios amigos, si me permitís la expresión. Una amistad sin fronteras,
una amistad que traspasaba su propia persona. Incluso su propio restaurante, seguramente no por casualidad, se llamaba Casa. Se llamaba Casa Emilio, y así se llamó Casa de Comidas desde el principio, desde los tiempos de Emilio padre, desde los tiempos del tío Guillermo, desde los tiempos de Emilio hijo, de Guillermo hijo, los tiempos también, efectivamente, los tiempos de Pascual, los tiempos de José Mari, los tiempos de Alberto, los tiempos de Nicoleta, los tiempos de muchos otros que por allí pasaron. La casa, el lugar donde uno se encuentra, donde uno acoge, donde uno recibe, donde se produce la llegada de los amigos, donde las puertas se abren y se abren para los amigos, para todos los amigos, porque efectivamente en Casa Emilio entraban, y el que entraba era, independientemente a veces, hasta de su forma de ser y de su forma de pensar, acababa por ser una parte, además de la amistad que él procesaba, una parte de la amistad de sus amigos. Casa Emilio, además, también se ha dicho hace un momento, y no voy a retirar una sola palabra, era uno de los centros culturales, era el centro cultural más importante que había en Zaragoza en muchos momentos. Y lo repito, el centro cultural más importante que había. En Casa Emilio se fraguaron debates interminables y debates que terminaron. En Casa Emilio se hicieron proyectos de periódicos, se crearon libros, se escribieron poemas, se llenó todo de arte, de cultura, y hasta los manteles y las servilletas acabaron muchas veces llenos de colores. Era un lugar donde no solamente la mayor parte, como decía Pepe, de los artistas y de las personas de la cultura de España conocían Casa Emilio, sino que se convirtió en una referencia, en un lugar indispensable donde la cultura se vivía, estaba, donde la cultura formaba parte de las personas que allí estaban, de las personas que fundamentalmente estaban alrededor de Emilio. Era importante que estuviera Emilio y la cultura estaba alrededor de Emilio. Emilio era una persona comprometida, sin lugar a dudas. Hizo de su vida permanentemente, Emilio hizo un compromiso. No solo por su militancia política, hizo un compromiso. Decía Jorge Cortés, en un libro que todos deberíamos repasar alguna vez, el Brumario de Emilio, decía que Casa Emilio era un instituto de la libertad. Y yo creo que eso efectivamente lo fue. En Casa Emilio no solamente había reuniones clandestinas, no solamente había eso. En Casa Emilio, además, se refugiaban perseguidos. En Casa Emilio se vivía una estafeta en tiempos además oscuros. En Casa Emilio se celebraban reuniones. Cuando Emilio acabó en el hospital, en su último viaje, los días anteriores, en Casa Emilio se estaban celebrando las reuniones que programaban las jornadas sobre la represión del franquismo que se llevaron a cabo unos meses después. Emilio estaba en Casa Emilio, donde se tenían las primeras, las segundas, las terceras, las reuniones que se pudieron. Me dijo un compañero, un camarada, dejadme que lo diga así, me dijo en cierta ocasión que sin Casa Emilio seguramente la clandestinidad hubiera sido mucho más peligrosa. Y no os quepa ninguna duda, sin Casa Emilio la clandestinidad hubiera sido mucho más peligrosa. Emilio era también una persona generosa. Lo ha dicho Pepe, porque hasta ahora era algo que se mantenía en el silencio. Pero efectivamente, en su casa, en colaboración a medias con José Antonio de la Borbeta, recibían desahuciados sociales, recibían la comida. Era una persona generosa, era una persona del barrio, era una persona de aquí, donde vivió, donde estuvo, donde fue acogido, donde él acogió al propio barrio. Por eso bien merece que su nombre esté hoy presente entre nosotros, esté presente entre vosotros, entre los que habéis conocido y los que no le conocéis, entre los que habéis vivido también y habéis compartido el mismo paisaje, el mismo parque en este momento, como compartís, sin lugar a dudas. Y una cosa más, era incluso, esto no lo sabes, a lo mejor no lo saben ni Pilar, ni lo sabe Diana, era también un buen, digamos, un aceptable medio centro en el equipo de titular de los Escolapios al que pertenecía. Y doy fe de ello porque tengo aquí incluso una foto, luego la tenéis también, una foto en la que él está. También yo estaba en el equipo, que conste. Lo que pasa es que por las circunstancias de la vida que a veces te gasta esas malas jugadas, yo fui siempre en extremo derecha. Pero bueno, eso son cosas que pasan. Os hablaba del Brumario de Emilio,
de Jorge Cortés. Es un libro que merece la pena leerse para conocer además una buena parte de su trayectoria. Y hay otro libro, el de los 50 años, el del aniversario de Casa Emilio, que también recoge todo un recorrido y todo un muestrario además de lo que significó la presencia de Emilio en los tiempos en los que vivió. Casa Emilio, Emilio Lacambra, una persona conocida, permanente, nuestra, una persona del barrio, una persona en este momento a la que tiene este parque. Yo voy a terminar enseguida. No hemos venido aquí a pagar ninguna deuda ni a recibir nada absolutamente de Emilio. Hemos venido simplemente a reconocer a una persona que lo que hizo fue sociedad, que lo que hizo fue mantener lugar, que lo que hizo fue dignificar y dignificar seriamente palabras como compromiso, palabras como bondad, palabras como cultura. Una persona que, como Emilio Lacambra, perteneció a un mundo que quería mejorar y que quería mantener. Gracias, Pilar, gracias, Adriana, por Emilio, gracias, Sergio, también, aunque hoy no puede estar. Gracias, bienvenidos todos, gracias, Emilio, bienvenidos todos a este parque. Bienvenido, Emilio, bienvenido en nuestro corazón. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, camaradas, yo en primer lugar dar las gracias a las asociaciones de vecinos del barrio, a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, por la invitación, por la organización de este acto y sobre todo por el trabajo durante todo este tiempo para la resignificación de los espacios públicos, para recuperar a la historia oficial de los vencedores parques como este y dárselos a las luchas populares y a las personas que protagonizaron las luchas populares de nuestra ciudad, como fue la Banda del Canal y como es en este caso Emilio Lacambra. Emilio fue muchas cosas. Fue jugador de fútbol y fue directivo del Rayo Portillo. La verdad que un auténtico hombre orquesta de la vida. Empresario, presidente de Oreca, dinamizador cultural muchas veces involuntariamente, pero a mí me gustaría poner de relieve el Emilio comunista, el Emilio militante, el militante antifranquista y el militante de las luchas sociales y de las infinitas luchas en las que participó Emilio. Porque muchas veces se tiene en cuenta al Emilio personaje público que toda la ciudad conoce, pero a mí me gustaría hablar del Emilio comunista. Porque fue una persona espléndida, pero también fue un comunista espléndido, de los más espléndidos que yo he conocido. Y fue un comunista, como decimos nosotros, de generación espontánea. En su casa no se hablaba de política, no tenía una tradición política. Fue el teatro, la cultura, ese teatro universitario de la Facultad de Medicina, donde Emilio empezó a actuar, donde adquirió la conciencia política. Albert Camus, Bertolt Brecht, Miguel Hernández, ahí fue donde Emilio empezó a adquirir la conciencia política. Pero si la cultura fue el padre político de Emilio, la solidaridad, ese Emilio humano del que se hablaba, ese amor al prójimo tan cristiano que tenía Emilio, fue su madre política. En el año 63 detuvieron a 12 de aquel grupo de teatro y entonces evidentemente tuvieron un parón. Y Emilio lo aprovechó para, con otros amigos, subirse a Valdefierro a construir las chabolas de las familias gitanas. Porque dio de comer en Casa Emilio, dio de comer, y lo recordáis, pasteles a los presos en la cárcel de Torrero, pero es que se fue hasta Albania y Kabul a dar de comer a la gente. Hasta Albania y Kabul se fue a dar de comer a la gente. Y se fue a construir las viviendas sociales para las familias gitanas y excluidos del barrio de Valdefierro. De los 10 que subieron, 9 bajaron afiliados al Partido Comunista de España. Entre ellos Emilio, que se afilió, como recordaba antes el camarada, en el año 1965. No eran buenos tiempos para afiliarse al PC en aquella época. Apenas 2 años antes habían fusilado a Julián Grimao en Madrid. Pero Emilio dio el paso. Y ese es el Emilio que yo quiero recordar aquí, el que daba el paso siempre. Porque era muy generoso, pero en la militancia comunista siempre daba un paso enfrente. Siempre estaba enfrente Emilio. De hecho, como pertenecía al mundo de la cultura, el PC, que somos así tan espléndidos, lo metimos en el aparato propagandístico del partido. Ojo,
No había tarea más arriesgada en la dictadura que ser del aparato propagandístico del partido. Si algo buscaba la policía política cuando tenían detenidos era el aparato de propaganda del partido, y lo saben muy bien los camaradas veteranos. Pues ahí estuvo Emilio, y dijo que sí, que él se metía en el aparato propagandístico del partido. Y como estaba José Gómez, y como estaba Machín, y como estaban gente que estaban más buscados y ya con muchos años de cárcel, pues él hacía las tareas más complicadas y más arriesgadas: repartir la propaganda política a los responsables de cada una de las células del partido en la ciudad de Zaragoza. A camaradas como el padre de Rosa Casas, a Rafael Casas. Esas tareas hizo Emilio Lacambra antes de ser ese agitador cultural, ese responsable de Casa Emilio, ese Emilio que toda la ciudad conoce. Y a mí me gustaría recordar una historia que la recordamos también en el funeral, porque es que además se cumplen justo en este mes de mayo 55 años, que fue la anécdota del camarada Antonio. Emilio repartía propaganda y uno de los responsables de una de las células era barrendero de la ciudad de Zaragoza, Antonio. Y la manera que tenía de repartirle la propaganda, barría la calle San Miguel, y Emilio le esperaba en sus 2 caballos, y cuando veía que el barrendero entraba, depositaba los mundos obreros y la propaganda del partido en la farola, en la papelera de la 4ª farola de la calle San Miguel. Siempre lo recordaba Emilio. Aquel día depositó, y cuando volvió a su casa el partido se puso en contacto con él. Antonio había sido detenido y se había suicidado para no delatar a los camaradas en la comisaría. El partido le dijo que aquel barrendero que había visto no era Antonio, que seguramente era un policía secreta de la Brigada Político y Social. El partido puso en cuarentena a Emilio, le apartó del trabajo en el aparato de agitación y propaganda del partido, y a partir de ahí Emilio encauzó su militancia en la asociación de vecinos de este barrio y en la actividad cultural en la que siempre había estado. Y a mí me gustaría recordar a este Emilio, al Emilio comunista, y agradecer el trabajo de las asociaciones de vecinos, porque fue Emilio y gente como Emilio, gente humilde, gente que depositaba propaganda política en papeleras, los que conquistaron la libertad y la democracia en este país. No fue ni el rey, ni Adolfo Suárez, ni los padres de la Constitución escribiendo artículos de la Carta Magna en un pomposo despacho, sino que fue gente humilde, como Emilio Lacambra, como Rafael Casas, como Manolo Gil, como tanta y tanta gente, con acciones tan cotidianas, tan prosaicas, los que conquistaron la libertad y la democracia en este país. Y por eso, muchísimas gracias a la Asociación de Vecinos, a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, por dar espacios como este a los vecinos y vecinas de Torrero. Y además, a mí me gusta que sea un parque, porque eso de las calles son muy frías. Las calles, la gente pasa y a veces te saludas con la mano. En los parques disfrutas, como le gustaba a Emilio, porque Emilio era buena gente, era, como él decía, era un comunista por casualidad, decía. Yo en realidad era un cristiano de base, que el Concilio Vaticano II me llegó tarde y me afilié al PC. Siempre decía eso Emilio, ¿no? Yo me afilié al PC, pero porque el Concilio Vaticano II me llegó tarde. Era lo que había. Pues Emilio era buena gente, lo recordáis, ¿no? Saltando de sala en sala de Casa Emilio, en las tertulias, ahí charlando y charlando. Además, con los que tenía confianza nos hacía saltar también, de tertulia en tertulia, de sobremesa en sobremesa. Yo recuerdo de ir a comer con unos camaradas, tomar el café con un jurado de un concurso poético y terminar tomando una copa con yo qué sé, con unos profesores de Suecia una vez que habían venido a ver las ruinas de Belchite. Era algo fantástico la Casa Emilio, ¿no? Entonces, a mí me gusta la idea de que sea un parque, porque en el parque la gente viene a disfrutar, con la calma, a disfrutar de la vida como hacía Emilio. Así que por mi parte, nada más, agradeceros y pediros a los vecinos y vecinas de Torrero que disfrutéis este parque como le gustaría y hubiera hecho el camarada Emilio. Nada más y muchas gracias. Hola, buenas tardes, queridos amigos y vecinos. Me vais a permitir que haga un gesto, no llevo nada preparado, pero mis palabras salen del corazón como han salido las de los que me han antecedido en el uso de la palabra. Me voy a descubrir ante la genial idea que se ha tenido de esta asociación y con la ayuda de todos nosotros de poner el nombre a este trocito de parque, a estos pinos que todavía sobreviven, el nombre de Emilio Lacambra. Un aplauso enorme por la idea. Esto merece descubrirse y yo lo he hecho. Yo solo quería deciros, amigos y amigas, vecinos, que como vecina yo no nací aquí,
pero elegí vivir aquí. Y llevo ya la friolera de 40 años. Estaba hablando antes con amigos y vecinos, con Luis Lasarte, en fin, un montón de gente que nos conocemos. Y yo me quedo sorprendida de que hayan pasado 40 años. Y he hecho vídeos para que mi hijo Adrián, que vive en Madrid, se emocione viendo tocar a la banda del canal y viendo la reunión de gente que está aquí, y ha puesto el nombre de Emilio Lacambra. ¿Por qué? Porque Emilio Lacambra, yo voy a hablar de los sentimientos, ¿no? Que todo, al final todo es sentimientos. Casa Emilio, y miro aquí a su familia, no se podía llamar de otra manera, porque era un hogar. Era un hogar para todos los amigos. Yo recuerdo con cariño enorme los cumpleaños de mi hijo, que todavía era un crío, y se celebraban allí en Casa Emilio. Y era recibirnos con los brazos abiertos, Emilio Lacambra, tomar su ternasco, sus patatas, estar con él, que se comía la vida a sorbos, porque Emilio Lacambra se comía la vida a sorbos. Era un hombre con una fuerza de la naturaleza que abarcaba con el abrazo y la sonrisa a todos nosotros. Y eso, además de ser un gran comunista, que tampoco era sencillo, tuvo tiempos peores. Pero sí que quería resaltar a la familia que Casa Emilio era un hogar para muchos de nosotros, ciudadanos de cualquier profesión, de cualquier ámbito. Y Emilio fue mi amigo también. Y era un honor estar allí en el restaurante. Y no quiero agotaros más porque nos tomaremos una cervecita o algo, lo que sea. Pero me vais a permitir que yo ahora, mientras, como no tenía nada preparado, quería unir en mis palabras, allá donde esté Emilio Lacambra, que le dé la bienvenida a Pepe Mújica, porque eran dos hombres íntegros y honestos. Allá donde estés, Emilio, daros un abrazo. Gracias. Bueno, buenas tardes, amigas y amigos. Mi guitarrista, Juan Ignacio González, que lleva ya 30 años tocando la guitarra conmigo, ha venido de Toledo, hoy viene de Toledo. Yo vengo de Sevilla. Quiero decir antes que nada que Emilio era mi hermano del arma, como decimos en Sevilla. No mi arma, no mi arma, mi hermano del arma. Nos llevamos muy bien, éramos y seguimos siendo muy camaradas, porque aquí nadie se va, porque para eso está la memoria, para que no se vayan los que no se tienen que ir. Y Emilio no se ha ido y está aquí hoy entre nosotros, en este parque que además se le ha dedicado, y creo que ha sido un acierto detrás de tanta lucha, por supuesto. Yo quería decir que la familia sabe que yo me llevaba muy bien con él. La última vez que estuve actuando aquí, él tenía la intención de venir, tenía invitaciones para él y para toda su familia, y qué mala suerte que ese mismo día o el día antes, creo, que ingresó en el hospital, y luego ya me enteré que a los pocos días
había fallecido, ¿no? Pero insisto, Emilio Lacambra no ha muerto. Emilio Lacambra vive en nuestros corazones. Y eso por lo menos lo puedo justificar yo porque era, además, insisto, mi hermano. Nosotros vamos a hacer unos cantecitos, no muchos, porque digo no muchos, no por nada, sino porque estamos en un parque. No digo en un parque porque sea un parque, porque afortunadamente es el parque de Emilio Lacambra. Es porque hace frío, porque hace viento, porque todo el mundo también lleva tiempo de pie y porque no hay las mismas condiciones técnicas para hacer un concierto como en un teatro. Mi propio guitarrista tenía ya las manos heladas, el pobre, aunque ha estado ahí calentando, sentado en un banco, y yo he estado por ahí detrás tarareando, intentando de calentar la voz. Así que todo sea por Emilio Lacambra, mi gran hermano, y también quiero aprovechar para recordar a otro gran amigo, nuestro amigo La Bordeta. Quería recordarlo aquí hoy también. Y quería decir que en Palestina no puede seguir el genocidio. No puede seguir el genocidio en Palestina ni en ningún sitio del mundo. Empiezo cantando unos fandangos. La envidia rompe y a los hombres y en nombre de ningún Dios nadie asesina a un pueblo y en nombre de ningún Dios que el fanatismo y en este
que si quien vive Yo soy el amo del mundo, nadie me toca mi trono, que yo soy el amo del mundo, y quien no esté en mis razones, yo me pongo a pegarle tirito, porque me sale de los cañones. Está la voz más fría que... Menos mal que somos valientes. Voy a cumplir 80 ya, ¿eh? El día 4 de octubre cumplo 80. Sigo haciendo 150.000 kilómetros cada año por las carreteras. Y es lo que me mantiene vivo, las carreteras y los escenarios. Y ver a la gente luchadora para que continúen. Porque cuando nos vayamos de aquí tiene que continuar otra gente. Así que lo tengo muy claro. 80, pero estoy hecho un chaval. ¡Bravo! Porque yo no cumplo años. Yo acumulo juventud. Esto es un pegote, o sea, tiene 80 y tiene 80. Bueno, ahora la nana siempre la canto un poquito más adelante, pero como no podemos hacer un concierto largo, para que la nana no se quede atrás, la vamos a colocar ya. La nana de la cebolla, de mi maestro del verso, Miguel Hernández. ¡Ole! Yo me he resfriado y todo, con el frío. Pero yo me tomo 2 patillitas y me quitan. Cebolla escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mi noche, hambre y cebolla, y lo negro y escarcha, grande y redondo,
En la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla, se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar se iba ya. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte mata el espacio. Tu risa me hace libre, me impone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Frontera de los besos, será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el seguimiento.
era niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tu satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre, no te derrumbes, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que Ahora voy a cantar, que siempre lo hago con el orden cambiado. Voy a cantar el cante de los mineros, tarantos. Y está en las entrañas, y en las entrañas de la tierra. Y allí lo tienes que buscar.
y su poder y España no vuelva nunca a las andanzas de Bueno, pues ahora, si os parece bien, yo no soy de los que nunca cantando he hecho un pasito para atrás para que no me coja el toro. Siempre voy para adelante, incluso cuando las condiciones no son las condiciones técnicas de un teatro, etcétera, ¿no? Pero para eso estamos los luchadores, para darlo todo. Y si además tuviese un fallo técnico, se te puede quebrar la voz, todo eso está justificado, porque somos seres humanos, y porque es un ser humano y otro ser humano, uno cantando y otro tocando, que nos estamos entregando a todos los demás seres humanos. Así que ahora, para terminar nuestra participación, si os parece, voy a terminar cantando un martinete, que se canta sin guitarra. Voy a beber un poquito de agua para que se me quite el susto. Haremos un concierto más largo. Esto es una cosa simbólica, porque nuestro querido Emilio se lo merece. Emilio se merece que yo y Juan Ignacio hayamos estado aquí tocando la guitarra y cantándole con todo el corazón y demostrando que está en la memoria de nuestros corazones. Hay entre la vida y la muerte, hay un tiempo que se va. Cada minuto merece vivirlo en la libertad. Hay ese que dice que hace, que haga y no, o hable tanto, y ese que dice que hace,
que haga y no os hable tanto, porque ya no está mi pueblo para recibir más engaño. ¡Valiente! Muchas gracias. Le llegue a Emilio, por favor, de alguna manera, que le llegará, seguro. Un abrazo muy grande para todas y para todos. ¡Salud y República! ¡Viva la República, la tercera! Toda la energía que hemos transmitido hoy, cada paseo que demos, cada pinar que estemos, está Emilio con nosotros. Y luego, pues si queréis seguir un poquillo, la asociación, podéis tomar alguna cervecita para entrar en calor, pero el calor creo que ya lo tenemos también.